Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire y a la audiencia de Evol Televisión. Iniciemos con una noticia mundial. Nuevamente, el famoso hombre que con su señora esposa, Jeffrey Epstein, hizo todo un entramado de manejo con los grandes personajes del mundo, en el que involucró a menores de edad, fue proxeneta, lavó dinero, un tipo tremendamente pérfido en el mundo. Pues todavía siguen las repercusiones. El príncipe Andrew volvió al centro de la controversia al ser arrestado brevemente por autoridades británicas para rendir declaración, tras lo cual fue liberado, aunque continúa vinculado a investigaciones y al escrutinio público. Tras la muerte de Jeffrey Epstein, su fortuna quedó bajo administración judicial y cerca de 40 reclamantes fueron reconocidas en procesos de compensación financiados con su patrimonio, prolongando, sin duda alguna, las repercusiones legales y reputacionales del escándalo a ambos lados del Atlántico. En Inglaterra, en Londres, el rey Carlos lo sacó al príncipe Andrew de todos los territorios del Estado inglés. Es decir, su conducta ha sido repudiada y ha sido visto en fotos y demandado por niñas menores de 18 años que fueron objeto de su violación. De manera que es tremendo este tema que afecta al mundo completo, políticos, grandes empresarios, economistas, y las repercusiones se irán dando paso a paso. Qué lástima, es una vaina, esto no puede suceder. Desde lo más alto hasta lo más bajo son gente que se une para generar mal, en este caso a mujeres. De tal forma, señores, que me pronuncio en contra de todos estos actos que violentan al ser humano. Diálogos entre Estados Unidos y el gobierno de Cuba. Washington y La Habana han dado señales de posible apertura al diálogo diplomático tras semanas de creciente tensión derivada de la crisis energética en Cuba, agravada por sanciones y bloqueos de combustibles impulsados por la administración del presidente Trump y denunciados por el gobierno cubano como un bloqueo que amenaza la estabilidad del país. La propuesta de diálogo se produce en un escenario de presión económica y humanitaria, con advertencia de Estados Unidos sobre la necesidad de cambios drásticos en Cuba y llamados de La Habana a que se alivie el impacto de las sanciones. Ha llegado ayuda humanitaria de México, ya Rusia se pronuncia, pero los ciudadanos cubanos son los que deben tomar esa decisión de efectuar ese cambio. La pobreza de esa isla es impresionante. No hay desarrollo allá. 60, casi 70 años de un gobierno comunista ha dado al traste con la riqueza que tiene Cuba. Miles de ciudadanos sufriendo hambre, carestías, maltrato, cárcel. Todo lo que ocurre en un país manejado por los comunistas. No hay derechos, señores, y ese martirio tiene que terminar. Esperemos que bajo el diálogo se logre el cambio deseado. Y si no, verán las consecuencias próximamente. Es increíble. En Perú vuelve a destituirse a su presidente. Esa destitución del presidente interino, José Geri,
se dio mediante una moción de censura que obtuvo 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Qué cosa tan mayoritaria. Tras apenas 4 meses en el cargo, Heri negó haber cometido delitos, pero su pérdida de respaldo político precipitó su salida a menos de 2 meses de las elecciones generales programadas para el 12 de abril. El Congreso elige al legislador José María Balcázar como presidente interino y quien es señalado como defensor del matrimonio infantil y acusado de corrupción. Vamos pues para peor, pero es un país en el que permanentemente hay cambios de gobierno, no hay estabilidad política, pero lo más increíble es que sí se da una estabilidad empresarial. Una cosa ya es el gobierno y otra la política. No logra mezclarse de una manera que genere el caos total en el país. Eso no es bueno para ningún país, los cambios de presidente constantes. Pero si hay corrupción, es un ejemplo que deberían seguirse en otros países de la región. Allá hay un sistema del Congreso muy fuerte y tumban presidentes cada que se les da la real intención, y así de tropiezo en tropiezo avanza el Perú. En lo que he visto y analizado de los cambios de presidentes en las últimas 4 ocasiones, siempre hay una razón importante y no ha sido inventada. Hay muchos que están en la cárcel, otros se han suicidado, en fin, es el desbarajuste político más increíble que esperamos también se logre estabilizar en ese país tan querido. En Colombia, la familia del niño Kevin Acosta, fallecido recientemente por no recibir unas medicinas a tiempo, desató un fuerte debate y cruce de acusaciones entre el gobierno y distintos sectores de la academia y la opinión pública, en medio de la presente preocupación por la crisis del sistema de salud, que avanza a pasos agigantados, siempre empeorando la situación. Desde el Ejecutivo se ha señalado la presunta irresponsabilidad en el cuidado por parte de la madre y la familia del menor. Claro, metiendo culpas el gobierno, siempre fácil, haciendo daño a las familias. Y se ha sugerido que detrás del caso podrían existir intereses ligados a redes de corrupción como el llamado cartel de la hemofilia, insinuando que se busca instrumentalizar la tragedia con fines políticos o económicos. En contraste, y con razón, académicos, exfuncionarios del sector de la salud y líderes de opinión sostienen que el fallecimiento del niño evidencia fallas estructurales del sistema de salud en Colombia, particularmente en la entrega oportuna de medicamentos que, es verdad, no entregan en Colombia. Yo conozco miles de familias que están sufriendo por no recibir a tiempo esos medicamentos que nunca faltaban en otros gobiernos. El caso refleja las dificultades que enfrentan pacientes y familias ante demoras administrativas, problemas financieros de las EPS y falta de articulación institucional. Eso es desadministración, es culpa total del gobierno. No le pueden meter responsabilidades a la familia de un niño que muere por falta de medicamentos. No sean descarados. ¿Cómo les parece a ustedes, señores, en el mundo? El presidente Petro denuncia posible fraude en las próximas elecciones. El presidente Petro desató una nueva controversia al advertir sobre un posible fraude en las elecciones por causa de los espacios en blanco en los formularios E14, documentos utilizados para el preconteo de votos. El mandatario sostuvo
que esas casillas podían facilitar alteraciones en los resultados y dirigió su cuestionamiento directamente contra el Registrador Nacional del Estado Civil, pidiendo que se marquen los espacios vacíos. Sin embargo, medios de comunicación y expertos electorales señalaron que esas interpretaciones son erróneas, pues el E14 es un formulario de preconteo y los resultados oficiales provienen del escrutinio realizado por jueces, además de que el procedimiento de dejar espacios en blanco ha sido una práctica habitual técnica en Colombia. El registrador Hernán Penagos defendió la transparencia del proceso y explicó que alterar la forma tradicional de diligenciar los formularios podría generar inconsistencia en la digitalización y transmisión de datos. Subrayó que el sistema cuenta con múltiples instancias de verificación y control, incluidos los testigos electorales y auditorías, y rechazó que exista riesgo estructural de fraude. El cruce de declaraciones reavivó el debate político y encendió alertas sobre la confianza institucional en la organización electoral del país. Pero es que el E14 funciona hace tiempo, no ha generado suspicacias en otras elecciones y hoy que ellos, los comunistas, están a punto de perder el poder, empiezan a surgir y a mandar mensajes de corrupción. No, el único corrupto ha sido el gobierno actual de Colombia. Al presidente Gustavo Petro le fue regular en las marchas por el salario mínimo. Si bien es cierto, en lugares del país hubo presencia de ciudadanos, en otros como en Bogotá no fue tan alta como se pensó y como podía creerse. No fue así. Esas marchas en las que se buscaba una medida de presión para proteger el ingreso de los trabajadores fue una marcha más que no tuvo ninguna repercusión que uno pudiera pensar iba a darse. Pero sí, hay dos lecturas opuestas sobre el tema. La primera manifiesta que generaron una amplia movilización, dice el gobierno. Sin embargo, sectores de la oposición, analistas y algunos medios señalaron que la asistencia fue menor a la esperada, especialmente en Bogotá, y cuestionaron la conveniencia de convocar protestas en medio de un debate político. Pero estos críticos también deben pensar que seguramente hay que esperar es el resultado que emita la Corte. Y yo creo que se va a aprobar porque hasta la oposición estuvo de acuerdo en mantener el salario mínimo fijado, con excepción de FENALCO, que continúa en la oposición solitaria en este aspecto. La opinión nuestra es que ya no se debe cambiar el salario, debe mantenerse el salario fijo mínimo dictado para este año 2026, sin cambio alguno. Ya casi son 2 meses de estar con él y serían más los tropiezos que las cosas favorables de una decisión contraria. Eso se hace, esa decisión es inmediata. Al momento de salir se pudo haber dicho, se suspende mientras tanto, pero no, su vigencia no se interrumpió. Llegaron de vacaciones en las Cortes y tomaron el tema, pero ya ha avanzado el problema. Creo que nadie está de acuerdo en regresar, que hay consecuencias económicas muy grandes para las empresas y se está perdiendo el trabajo. Es cierto, las pymes son las primeras perjudicadas con esta decisión, pero ya no es conveniente cambiarlo. Por último, para no molestar mucho, muy largo muchas veces, les cuento que en Colombia hay una crisis en la educación por múltiples factores y existe esa presión creciente, entre ellos por, uno,
la disminución de nacimientos ha reducido la matrícula en colegios privados, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera, y han cerrado más de 166 colegios privados en los últimos tiempos en Colombia. Eso es un indicador de un problema creciente. También entonces se afectará no solamente la educación primaria, básica y secundaria, sino que las empresas de niños pequeños de edad también se irán cerrando. Es decir, las guarderías se verán afectadas también muy pronto con la crisis. Lo que ocurre en el sector público es que esas entidades públicas están lidiando con retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones presupuestales por parte del gobierno, que afectan, aunque haya estudiantes aún, la contratación docente, la alimentación escolar y el mantenimiento de las sedes. A esto se suma el impacto reciente del salario mínimo, que ha incrementado los costos en los operativos para los establecimientos educativos privados, muchos de los cuales ya han cerrado, como dije anteriormente, y afecta entonces la educación fundamental en Colombia, lo que jamás se pensó, lo que no imaginamos hace unos años, que con la disminución de la natalidad empezarían a afectarse otros sectores. Y el primero, notorio, pues obviamente es el de la familia, que tiene menos hijos, que ya tienen mascotas o tenemos mascotas, y que no hay menos niños para educar y formar. Eso genera un vacío que afectará también las fuentes de trabajo para muchas personas, aunque también pienso que puede favorecer a muchos que se puedan mantener trabajando sin perder el empleo. Esas son cosas contradictorias por los cambios que ocurren en el mundo, que hace que pensemos realmente en la sostenibilidad de la educación y cómo podemos también motivar a los niños para que continúen estudiando y formándose. Para ello, creo que hay un instrumento muy importante en Colombia y es el SENA, que está casi en todo el territorio nacional, educando y puede fijar mejores criterios para educar con pertinencia en cada región, motivando a que la gente se quede en los pueblos y logremos nuevamente revivir la vida en dichas comunidades. Allá está el futuro, no en las grandes ciudades, allá es donde podemos salvar a Colombia entera. Un cordial saludo para todos.